La novela pues fluctuará en esa tensión, ese difícil o casi imposible equilibrio entre dos fuerzas opuestas. En muchos momentos estarán neutralizadas, pero cuando en momentos difíciles o muy comprometidos colisionan, es preciso elegir. Y esto nos cuenta también este joven. En el momento en que ambas falcatas impactaron, doblé mi muñeca en un movimiento enrevesado que desconcertó a Aníbal. Lancé mi brazo armado hacia atrás, desestabilizando al cartaginés. Ya en el suelo de nuevo, recuperé la posición de mi arma y en un giro abrí una leve herida en el costado derecho del conquistador. Aníbal gimió de dolor y cayó al suelo. Su espada se perdió entre los escombros. Lo tenía a mi merced. ¿Qué hará este joven íbero que tiene a su merced a Aníbal, uno de los generales más dotados de la antigüedad? La elección de Icorpeles tiene sus consecuencias, consecuencias que no solo le afectan a él, sino también a quienes están a su alrededor y, siquiera en la ficción, consecuencias que afectan al curso de la historia.